clase. Como hemos venido analizando, hemos venido ya tomando en cuenta, identificando todo lo que es la educación a distancia, las conceptualizaciones, ¿no? Entre estas hemos analizado ya sus principales características, tomando en cuenta que una de sus características principales precisamente es la separación física entre el docente y el estudiante, ¿no? Y otro parámetro muy importante a considerar precisamente es la autonomía, tomando en cuenta que nos conlleva al autoaprendizaje por parte del estudiante. En este tipo de modalidad, el principal protagonista es precisamente el estudiante, ¿sí? Hemos analizado ya los principales roles tanto del estudiante, del docente, inclusive del centro educativo, ¿no? De la institución educativa, que forma una parte esencial o importante dentro de este proceso de formación académica. También hemos determinado las ventajas y las posibles limitaciones que tiene este tipo de modalidad, pero lo importante es que, por ejemplo, ya no hay limitación en cuanto al tiempo, ¿sí? En cuanto tal vez a la edad, entonces todas las personas pueden tener acceso, ¿sí? Pero también es muy importante conocer las teorías sobre las cuales se basa la educación a distancia. Algo muy parecido al trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Con los foros. Entonces yo les decía que encuentren o que propongan 2 o 3 autores que sustenten lo que ustedes están colocando para responder dicha pregunta en el foro, ¿sí? Entonces también debemos conocer, por lo tanto, las teorías que sustentan a la educación a distancia. Entre estas encontramos 3 principales, ¿no? La teoría de la autonomía y la independencia, la teoría de la interacción y la comunicación y la teoría de la industrialización, ¿sí? Son las 3 teorías fundamentales dentro de la educación a distancia. Cada una de estas, como ya lo vamos a analizar, nos habla precisamente de estos 3 autores, ¿no? El estudiante, el docente, la institución, inclusive los materiales que van a ser utilizados dentro de esta modalidad de estudios. También nos habla cada una de estas teorías sobre la autonomía, tomando en cuenta que obviamente la autonomía es un factor importante dentro de esta modalidad de estudios que conlleva al autoaprendizaje como tal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Precisamente es identificar las distintas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza, aprendizaje en la educación a distancia, ¿sí? Entonces vamos a identificar estas teorías, ¿sí? Los autores que sustentan estas teorías que nos van a permitir guiarnos y orientarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. ¿Quién me recuerda cuáles eran estas teorías? ¿Cuáles eran estas teorías, chicos? A ver, ¿cuáles eran? La teoría De la de la, autonomía e independencia. eso, de la autonomía e independencia, la teoría de la De la interacción y comunicación y la y la teoría de la industrialización. industrialización, ¿verdad? Pues como yo les decía, estas 3 teorías, su parte central o fundamental nos habla de los actores, ¿no? Del estudiante, del docente, de los materiales, de la institución y también de la autonomía como tal. Entonces, estas 3 tienen eso en común. Estas teorías, con sus respectivos autores, sustentan lo que es la educación a distancia, o de ahí se ha tomado para llevar este proceso formativo de la educación a distancia. Se toma lo que nos dicen la autonomía, los autores, el estudiante, el docente, la institución, los materiales, etcétera, ¿no? Vamos a analizar esta pequeña frase y vamos a reflexionar qué es lo que nos quiere decir, cómo lo interpretamos. He aprendido que aún tengo mucho por aprender. Esto nos dice Maya. ¿Qué entendemos por esta frase? He aprendido que aún tengo mucho que aprender. ¿Qué nos dice? ¿Qué reflexión tenemos sobre esta frase? A ver, chicos.
Luis Yayico, ¿qué le viene a la mente con esta frase? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Por qué esta frase aquí dentro de lo que estamos analizando de educación a distancia? Luis, Es cuando dice que una persona ha aprendido a hacer algo, pero necesita saber más sobre esta cosa para enseñar a otra persona. ya, a ver, ¿alguien más que tenga alguna idea, por favor? De pronto, creo que quiere Vale. decir, ¿no?, que el ser humano nunca deja de aprender, siempre estamos renovando la información o conociendo nuevas cosas, entonces estamos en un constante cambio y aprendizaje. Eso, muy bien, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Odalis? Que la tecnología avanza día a día y, o sea, y por lo tanto va avanzando más y entonces ahí nosotros aprendemos más y lo que sabíamos va avanzando y entonces por eso se refiere a que pensamos que, por ejemplo, pensamos que sabemos algo, pero eso ya va avanzando y aún no sabemos lo que ya avanzó. Ya. Mire, como habíamos dicho, todos los días nosotros aprendemos algo, si nunca dejamos de aprender, ¿sí? Entonces, como ya habíamos comentado en las clases anteriores, recordemos que nosotros vamos adquiriendo información y esta información la vamos interpretando, modificando, analizando, reflexionando, hasta llegarla a convertir en conocimiento, es decir, en el saber. Por lo tanto, siempre vamos aprendiendo algo, ¿no? Nunca nos quedamos estáticos, siempre tenemos algo que aprender. ¿Sí? Sigamos. Aquí nos encontramos precisamente con las bases conceptuales de la educación a distancia. A ver, ¿qué podemos interpretar o qué es lo que nosotros entendemos en esta gráfica? Mire, encontramos dos factores importantes dentro de la educación a distancia, la planificación y los estudiantes, ¿sí? Dentro de estos podemos encontrar también, mire, las bases, ¿sí?, que dieron lugar a la educación a distancia, las mediaciones o los medios, y obviamente debe tener una tendencia al futuro, ¿verdad? Las bases, conceptos, historias, modelo, eficacia inclusive, para llegar a lo que es la educación a distancia. Mediaciones. ¿Cuáles son los medios que se utilizan en la educación a distancia para este proceso de enseñanza-aprendizaje? Precisamente son los docentes. Recordemos que los docentes, dentro de este proceso formativo, se convierten en tutores, ¿sí?, en mediadores. Los recursos que se van a utilizar, sean tecnológicos, por ejemplo, no sé, manuales, folletos o cualquier otra herramienta. Y los métodos, inclusive puede ser un método constructivista, bueno, entre otros, ¿sí? Y el futuro, mire, todo esto nos conlleva a lo que es una sociedad digital, ¿sí? Una sociedad digital. Tecnologías, ¿sí?, tendencias y retos. ¿Cuál era un reto de la educación a distancia? Obtener una educación de calidad, ¿verdad? Habíamos comentado que no porque estemos en este proceso formativo de educación a distancia, no vamos a adquirir todos los resultados de aprendizaje, no es igual que en la educación presencial, ¿sí? Ya que se utiliza los mismos materiales. Bueno, en este caso, el estudiante recuerde que organiza su tiempo, ¿no?, para llevar este proceso formativo. ¿Qué tecnologías se utilizan? Una de las tecnologías que se está utilizando dentro de este proceso formativo precisamente son las TIC, las tecnologías de información y de comunicación, siendo uno de sus representantes principales el Internet, ¿sí? ¿Qué encontramos en el Internet? Herramientas colaborativas, podemos realizar clases síncronas como lo estamos haciendo en este momento, podemos trabajar con plataformas educativas virtuales, bueno, entre otras herramientas que van a ser los medios para llevar este proceso formativo. Seguimos con las bases conceptuales de la educación a distancia. Bueno, vamos a nombrarlas. La retroalimentación adecuada. Existe una relación motivadora, mediadora del estudiante. Autorregulación y autoinstrucción. Proceso planificado cuidadosamente. Relación similar a una amistad.
diálogo para obtener aprendizaje significativo, herramientas tecnológicas para la comunicación permanente. Vamos con la retroalimentación adecuada. ¿Por qué nos habla aquí de la retroalimentación adecuada? Andrea. ¿Por qué? Porque el hacer, bueno, yo lo intento retroalimentación, el hacer preguntas y contener respuestas, ¿no? Para poder aclarar los conocimientos que vamos teniendo. Ya. Si hacemos un poquito memoria de la clase anterior, que habíamos analizado los roles tanto del estudiante como del docente, recordemos que dentro de un rol del docente precisamente era los feedback, ¿no? Que es la retroalimentación de contenidos. Entonces, el estudiante a través, bueno, en este proceso, en esta formación o en esta modalidad de educación a distancia, tiene la posibilidad de pedir retroalimentación de los contenidos. Recordemos que el estudiante va a su ritmo, ¿no? De acuerdo a su tiempo, se organiza, se planifica su tiempo para poder ir analizando cada uno de los contenidos. Si tal vez algo quedó por ahí, dudas, inquietudes, usted puede pedir una retroalimentación y esta retroalimentación es individualizada. ¿Sí? ¿A quién lo pide? Al tutor, ¿no? Que en sí es el docente o el mediador. ¿Cómo lo realiza? Tal vez, no sé, se me ocurre por un foro, por un chat, por un correo, etc. Entonces, siempre va a haber una retroalimentación adecuada. El siguiente punto que también consideramos dentro de la educación a distancia es la relación motivadora, mediadora del estudiante. ¿Por qué una relación motivadora, mediadora del estudiante? ¿Por qué, chicos? Lisbeth Tiaguaro, perdón. Lisbeth, ¿no está? Natalie, a ver, Lisbeth, por favor, encienda su micrófono y nos puede dar un comentario o su reflexión sobre este punto. ¿Por qué considerar una base conceptual a la relación motivadora mediadora del estudiante? ¿Qué quiere decir dentro de este proceso formativo? Una relación motivadora mediadora del estudiante. Una relación motivadora, me dice, ¿verdad? A ver, hagamos un poquito de memoria dentro de los roles del profesor, ¿no? Del docente. Recuerde que el docente también, uno de sus roles era precisamente motivar a los estudiantes, ¿no? En todo su proceso, motivar y llevar también o hacer conocer o identificar posibles inquietudes, problemas que tienen los estudiantes. Ese era también uno de los roles del docente, ¿sí? Del tutor. Pero, ¿qué significa relación motivadora, mediadora del estudiante? ¿Por qué una relación motivadora? ¿Qué es una motivación? Una motivación es una meta, o sea, si tú te propones hacer algo, entonces lo dices, lo voy a hacer y pues ya es una meta que tú tienes que cumplir y pues eso motiva a seguir adelante. ¿Eso es una motivación, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué es una motivación? Yo creo que sí, porque las motivaciones también son metas que nos planteamos individualmente, personalmente, ¿no? Ya. Bueno, vamos con el siguiente paso, el siguiente punto, ¿no? Analizar qué es el proceso planificado cuidadosamente. Dentro de lo que es la educación a distancia, obviamente debe existir una planificación adecuada, ¿no? Un monitoreo, inclusive una evaluación de todos los procesos que se están conllevando dentro de este tipo de formación. No es que, a ver, yo asumo que es modalidad de educación a distancia y listo, no lo hago sin una planificación, no, todo debe ser planificado de una forma adecuada. El diálogo para obtener un aprendizaje significativo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde se marcará el diálogo para obtener un aprendizaje significativo?
Recordemos en los trabajos colaborativos, ¿no? ¿Qué sucede en los trabajos colaborativos? ¿Existe diálogo? Debe existir comunicación para poder intercambiar ideas, para poder intercambiar opiniones, conocimientos, inclusive experiencias, ¿no? Que nos van a ayudar a aprender, ¿sí? Encontramos también herramientas tecnológicas para la comunicación permanente. Entonces, bueno, esto también ya lo hemos venido comentando, hemos venido analizando que debe existir herramientas tecnológicas que permitan una comunicación, como por ejemplo correo, WhatsApp, redes sociales, ¿qué más? Un foro, un chat, bueno, entre otros, ¿no? Entonces, se incluye lo que son este tipo de herramientas. Tenemos también la autorregulación y la autoinstrucción. ¿Qué serán estos puntos? Autorregulación y autoinstrucción. Al decir auto, ¿qué significa? El mismo estudiante, ¿verdad? Debe realizarlo. Ya, pero ¿qué es la autorregulación y la autoinstrucción? ¿Qué será? ¿Qué se referirá? Al ser un proceso autónomo, ¿sí? ¿Qué significa? Autoaprendizaje. ¿Pero qué es la autorregulación? La misma persona, el estudiante, ¿qué conlleva? ¿Qué hace? ¿Qué opinan? Inclusive se autoevalúa el mismo estudiante, ¿sí? ¿Qué es la autoinstrucción? ¿Se podrá considerar como un autoaprendizaje? Y también que se puede decir como que se autoeduca, se autoinstruye, prácticamente lo mismo. Ya, estas palabras de auto, ¿de dónde vienen? De autonomía, ¿verdad? Que es una de las características primordiales dentro de la educación a distancia, ¿sí? Pero también podemos considerar una relación similar a una amistad, ¿no? ¿Quién nos dice todas estas bases conceptuales o este gráfico que estamos analizando? Olbert en 1985, ¿no? Este autor. Seguimos con las bases conceptuales de la educación a distancia. Mire, el eje central o la parte central, ¿quién es? El estudiante, ¿sí? El estudiante debe tener una interacción directa ¿con quién? Con el docente, ¿sí? Con la institución, con los mismos estudiantes, y cuando se trabaja en forma colaborativa, con los contenidos, ¿sí? De cada una de las asignaturas y obviamente con una interfaz común. ¿Qué será la interfaz comunicativa o comunicativa? Todos los medios que me van a permitir a mí comunicarme, ¿sí? Sea con el docente, sean con los estudiantes, etc. A ver, en esta gráfica, ¿cómo la podemos interpretar? ¿A qué se me asemeja esta gráfica? Señorita Lucio. A ver, observemos por favor la gráfica y cómo la interpretamos. Y Leslie. Yo creo que cada parte de la educación a distancia es muy importante, ya que en una base que nos muestra gráficos, una casita, que cada parte es muy importante y como que le forma la casa y sin algo que no estuviera ahí como que se derrumbaría o no funcionaría. Eso, muy bien, ¿no? A ver, señorita Lucio. Que igual que cada parte es primordial porque eh, siempre hay algo que aprender y cada partecita es algo que siempre aprendemos y es importante. Ya. Bueno, ¿qué observamos aquí en esta gráfica? Mire. La parte, bueno, todo, ¿no? Todo podríamos decir que abarca lo que es educación a distancia. Pero para que se dé esto de educación a distancia, hay, como dicen ustedes, ciertas partes, ciertos elementos que la conforman, ¿no? ¿Qué necesitamos? Por un lado, materiales, mire, comunicación.
Bueno, entonces podemos observar aquí que cada uno de estos elementos obviamente dan lugar a lo que es la educación a distancia, ¿sí? Materiales, la comunicación, los docentes y tutores. Tenemos fines, el contexto. ¿Qué será el contexto? ¿Será el ámbito donde se desarrolla la educación a distancia? Sí, ¿verdad? Los programas, políticas y estrategias, mire. Pero la parte central, como usted la observa, son los estudiantes. La interacción estudiante-estudiante, la interacción con los docentes, que aquí en la modalidad de educación a distancia se las llaman tutores. ¿Sí? ¿Qué nomás encontramos? Tenemos los recursos que pueden ser tecnológicos, que ayudan a llevar este proceso formativo. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos? Ya hemos hablado, ¿no? Pueden ser las tecnologías de información y de comunicación, es decir, el Internet, plataformas virtuales, tenemos, por ejemplo, redes sociales, tenemos las aplicaciones o las plataformas para llevar las clases síncronas, bueno, entre otros aspectos. Encontramos también políticas y estrategias. ¿Qué es una política y por qué la nombramos aquí dentro de la educación a distancia? ¿Por qué una política y estrategia? ¿Es necesario enmarcar políticas para llevar este tipo de modalidad de educación? ¿Y qué es una política? A ver, Darwin, ¿qué es una política para usted y por qué las nombramos aquí dentro de la educación a distancia? Sería una forma de interactuar. Ya, pero ¿qué es una política? ¿Qué son políticas? A ver, chicos, a todos. Tener poder. Perdón, no les escuché. Sería tener poder sobre algo. A ver, ¿qué es una política? Políticas y estrategias. Una política sería algo que se debe acatar como las empresas tienen ciertas políticas. ¿Ya? Algo como de gobernar algo. ¿Ya? Bueno, en las políticas obviamente se puede marcar, ¿no? Pueden ser obligaciones, derechos, o algo que se debe cumplir, ¿sí? Obviamente para llevar este proceso formativo debe existir políticas que la rijan, ¿sí? Que enmarquen obligaciones, derechos tanto de estudiantes como de docentes y lo que se debe realizar como tal. Tenemos fin. ¿Qué es un fin? ¿Qué es una misión? ¿Por qué la marcamos aquí dentro de la educación a distancia a los fines o misiones? ¿Qué es un fin? ¿A dónde queremos llegar, verdad? ¿Qué es lo que queremos cumplir? ¿Por qué no marcamos aquí también al liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Es lo que tiene que ver con la política, igual la misión. Ya, pero ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es un líder? ¿Un líder es una persona que ordena? Sí, ¿Qué es un una líder? persona que influye. ¿Pero es una persona que ordena? ¿Un líder? Es una Influye, que Una persona organiza. No, no es una persona que Un ordena. líder no es una Lleva a las persona. personas. A Es ver, una persona que motiva al grupo. eso, ¿verdad? Que dirige al grupo, ¿sí? Que, no sé, que comparte sus ideas, sus experiencias, sus conocimientos con el propósito de llegar a un fin o a una meta. Sigamos. Teorías de la educación a distancia. De acuerdo a este autor, Hilary Perraton, considera que la educación a distancia es un procedimiento educacional en el cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien separado en espacio y en tiempo de la persona que está aprendiendo. ¿Qué opinan ustedes? De todo lo que hemos analizado desde el primer día de clases, ¿ustedes consideran que este autor, o qué es lo que está diciendo este autor precisamente? ¿Es verdad lo que está diciendo sobre la educación a distancia? Sí, porque ahorita estamos haciendo la educación a distancia.
en este momento. Ya, mire lo que nos dice, ¿no? Es la enseñanza que está guiada por alguien separado en espacio, inclusive en tiempo, de la persona que está aprendiendo. Entonces, físicamente no estamos, ¿no es cierto? No nos encontramos, ¿sí? Puede llevarse el aprendizaje en forma síncrona o asíncrona. Usted ya sabe la diferencia entre las dos. Síncrona en tiempo real, como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes y yo estamos conectados en este momento, ¿no? A la clase. Lo único que nos diferencia de lo presencial es que físicamente no lo estamos, ¿sí? Cuando hablamos de asíncrono, no es necesario estar en tiempo real, ¿sí? Usted puede llevar su proceso formativo en diferentes momentos, ¿no? Tenemos aquí las teorías de la educación a distancia, donde debemos considerar ciertos puntos, ¿no? Factores. Concepción filosófica y teoría de la educación a distancia. Apoyos políticos y sociales, necesidades educativas de una población, tipo de grupo destinatario, recursos tecnológicos disponibles, modelo institucional que presenta. Bueno, las instituciones educativas, específicamente de nivel superior, tienen su propio modelo, sí, que siguen, ¿no? Ya, en el caso de nosotros tenemos el modelo humanista cultural. Bueno, tomemos en cuenta todo esto para llevar o para analizar precisamente lo que son las teorías de la educación a distancia. Bases epistemológicas de las teorías de la educación a distancia. Tenemos tres bases, la noceológica, la tecnológica y la axiológica. Cada una de estas obviamente tiene sus características particulares que las diferencian a cada una de ellas, ¿no? En el caso de la noceológica, ¿qué nos dice? Saber, ¿sí? Comprensión y explicación de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica en cuanto a actividad intencional. La tecnológica, saber hacer que permita transformar hacia mejor esa realidad educativa, proyectando, regulando, conduciendo y controlando las secuencias de intervención. Y por último, la axiológica, el debe ser, desde una dimensión de valores o metas de formación, ¿no? Aquí influye mucho lo que son los valores, la parte ética. Estas tres bases obviamente contribuyen para las teorías de la educación a distancia. Saber, saber hacer y debe ser. Vamos a empezar con lo que es la teoría de la independencia y autonomía. Recordemos que eran tres teorías, ¿no? La teoría de la independencia y autonomía, la teoría de la interacción y comunicación y la teoría de la industrialización. Entonces, vamos a iniciar con la teoría de la independencia y autonomía. Bueno, esto también ya lo hemos venido analizando, hemos considerado que una de las características primordiales dentro de la educación a distancia precisamente es la autonomía, ¿no? Que conlleva al autoaprendizaje del estudiante. En esta teoría de la independencia y la autonomía en el estudio y la teoría de la distancia transaccional, este autor precisamente es el que propone, ¿no? Bueno, dos autores podemos considerarlo, como Charles Wedemeyer y tenemos a Moore. La teoría de la independencia, nos dicen estos autores, y de la autonomía en el estudio, considera que la educación a distancia es un estilo de aprendizaje independiente, basado en la autoformación del estudiante. Mire, esta teoría nos insiste en la autonomía, ¿sí? Autonomía, autoformación, independencia. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿sí? Tenemos aquí ciertas características que nos conllevan a la teoría de la independencia y de la autonomía. Por ejemplo, la separación entre el estudiante y el profesor. Los soportes escritos, enseñanza individualizada, aprendizaje autónomo, autonomía, responsabilidad sobre el ritmo de aprendizaje. ¿Quién es el responsable del aprendizaje?
El estudiante. El estudiante, ¿sí? Y de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a cómo se organice, va llevando su aprendizaje como tal, ¿no? El ritmo de su aprendizaje. También encontramos el control del aprendizaje. ¿Cómo se controla el aprendizaje? A través de la independencia, de la competencia y también del apoyo, ¿no? Apoyo de diferentes recursos que están dispuestos para llevar su proceso formativo, ¿sí? Estas son las características primordiales que nos da la teoría de la independencia y autonomía, ¿sí? Que nosotros lo aplicamos dentro de la educación a distancia. No nos olvidemos. Tenemos aquí también ciertas imágenes o gráficos que en sí, agrupándoles, dan origen a las características de esta teoría. Mire, características del aprendizaje. ¿Qué nos dice? Se construye, ¿sí? ¿Qué se construye? ¿Qué se construye? Los El conocimientos. aprendizaje. El aprendizaje, ¿sí? Autorregulado. ¿Qué es autorregulado? ¿Quién regula este ritmo de aprendizaje? El estudiante, ¿verdad? Colaborativo. Cuando se trabaja en grupos, ¿no? ¿Sí? En grupos. Contextualizado. El entorno, ¿sí? El contexto. Bueno, habíamos dicho también que la educación a distancia es llamada también educación en casa, ¿no? Bueno, algunos autores lo consideran de esa manera. Y también podemos decir que está orientado a alcanzar metas. Obviamente, a la teoría de independencia y autonomía nos dice que las características del aprendizaje está orientado a alcanzar metas. Requisitos para el aprendizaje, mire, de acuerdo a la teoría de independencia y autonomía. Los requisitos para el aprendizaje: autodirigido, autónomo y autorregulado. ¿Qué significa autodirigido? El estudiante define sus metas de aprendizaje, ¿no? Usted, cada una de las personas que se encuentran dentro de esta modalidad de estudios, define sus propias metas, sus fines de aprendizaje. Autónomo, el estudiante avanza a su propio ritmo, requiere flexibilidad. Mire que esta modalidad de estudios lo que más tiene es flexibilidad, o propone flexibilidad. Autorregulado, el estudiante aplica sus propias estrategias de aprendizaje, por ejemplo, técnicas de estudio. Realiza una autoevaluación, se autoevalúa, el aprendiz corrige lo que es necesario. Eso es lo autorregulado, ¿sí? Aplica sus propias estrategias de estudio o de aprendizaje, se autoevalúa y también corrige tal vez errores en el caso de que sea necesario. Estos son los requisitos del aprendizaje dentro de esta teoría de independencia y autonomía. Autodirigido, autónomo y autorregulado. La autorregulación, mire. Pensamientos, sentimientos y acciones autogeneradas que se planean y adaptan de forma cíclica para la obtención de metas personales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta autorregulación? Pensamientos, todo lo que conlleve a pensamientos, acciones, a sentimientos autogenerados de cada uno en este caso, de los estudiantes, que se planeen y adapten de forma cíclica para la obtención de metas personales, ¿no? De acuerdo a este autor, Zimmerman, 2000, en el año 2000. Este modelo que propone este autor, mire, nos habla de tener un planeamiento, una ejecución y obviamente ya, entonces planeamiento, ejecución y autorreflexión, ¿sí? Factores que influyen dentro de la autorregulación.
Tenemos, por ejemplo, el conocimiento, la motivación y la abolición. A ver, yo les pregunto algo. ¿La motivación influye dentro del proceso de aprendizaje o no? Sí, influye bastante. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? ¿En qué casos o cómo influye? Por ejemplo, bueno, lo que yo he visto es que, bueno, una prima, ya estudiaba en la universidad y tenía compañeros que se querían retirar. Y entonces los docentes les decían que no se retiren, que sigan, que sí es difícil, que todo es difícil, pero que tiene un buen resultado. Entonces la motivación que los licenciados les daban, o sea, las soluciones que ellos les daban con los consejos, pues los compañeros de mi prima terminaron la carrera. Ya, entonces mire, la motivación también influye mucho, ¿no? Y una de las actividades precisamente dentro del rol del docente es la motivación. Recuerde que el docente se convierte en un tutor y en un mediador y uno de sus roles es precisamente la motivación, ¿sí? Entonces, mire, factores que influyen dentro de la autorregulación, ¿no? Según este autor. Tenemos la teoría de la industrialización. De acuerdo al autor Otto Peters, la teoría de la industrialización de la enseñanza se basa en la optimización de la organización del trabajo para favorecer los procesos de enseñanza a distancia y en el análisis de la educación antes y después de la era industrial. ¿Cómo era la era industrial? ¿A qué se refiere con la era industrial? A ver, alguien tal vez que tenga una idea. A ver, chicos, ¿qué era la industrialización? A ver, pensemos. A ver, Jonathan Díaz. La industrialización. La industrialización no fue eso donde los trabajadores hicieron huelgas y hubo huelgas para sus derechos. Ya, a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué traerla como teoría que sustenta, ¿sí?, a lo que es la educación a distancia? A ver, pensemos. ¿Qué nos dice precisamente en esta teoría este autor? Andrea. Bueno, como habla de la industrialización, yo creo que es por la transformación que surge, aparte de lo económico, lo social, también surge lo que es la renovación en las tecnologías. Se inicia, se crea y se empieza a utilizar desde lo más básico. Yo creo que por ese lado, de pronto. Ya, muy bien. Mire, bueno, nos habla de la optimización de la organización del trabajo, ¿no? Todo conlleva específicamente a lo que es una planeación. Si usted analiza la era de la industrialización, todo se planifica, ¿sí? Y obviamente esta optimización de la organización del trabajo permite o favorece los procesos de enseñanza a distancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho de la educación a distancia? Ya no es un limitante, ¿qué? Trabajar, ¿verdad? Ya no es un limitante el tiempo, porque en este tipo de modalidad, el estudiante, ¿sí?, organiza su tiempo para poder analizar o, bueno, poder aprender o llevar este proceso de aprendizaje en esta modalidad. Mire, aquí tenemos algunas características de esta teoría. Primero, optimización de la organización del trabajo. Tenemos planteamientos derivados de la teoría de la producción industrial, análisis de la educación antes y después de la era industrial. Bueno, en el primer caso tenemos planeación, organización. ¿Qué organizamos? ¿Qué planificamos? ¿El tiempo? Sí, ¿verdad? Tenemos los sistemas de control y evaluación, entonces se sigue, además de la planificación, también un seguimiento
hay un monitoreo del alcance de los avances, división del trabajo, mire, inclusive cuando se trabaja en forma colaborativa, la mecanización y la producción en masa. Esas son las características de este tipo de teoría. Si nosotros analizamos, nos conlleva a la autonomía, nos conlleva a los roles del estudiante, del docente, ¿sí? Y de la institución misma, ¿no? Pero tomando en cuenta aquí factores de planificación, de organización, de seguimiento, de monitoreo. ¿Sí? Tenemos la siguiente teoría, que es la teoría de la interacción y de comunicación. Según Jorge Olbert, ¿no? La teoría, bueno, esta teoría de este autor que nos dice, se centra en las interacciones didácticas como objeto de estudio, especialmente en los procesos de comunicación a través de medios y materiales educativos, y de los soportes motivacionales presentes en el proceso de enseñanza, aprendizaje a distancia. Mire, si analizamos esta teoría de la misma manera, nos está hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde interviene el estudiante, el docente y los medios o materiales que van a ser utilizados para llevar el proceso formativo. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser un material didáctico? Material didáctico. Manuales, módulos, lecturas, libros, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que se coloque, todo lo que me sirva para afianzar los conocimientos de los estudiantes en ciertas temáticas. Tenemos aquí las características de esta teoría de la interacción y de comunicación. Tenemos interacciones didácticas, procesos de comunicación, mire, los materiales y medios educativos, ¿sí? Sean tecnológicos u otros. Soportes motivacionales. Servicio al alumno, independencia y libertad, seguimos hablando de la autonomía, la equidad, la comunicación, ¿sí? Las relaciones personales y el placer por aprender. A ver, yo aquí quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Equidad e igualdad es lo mismo? A ver, chicos, ¿equidad e igualdad es lo mismo? ¿O hay diferencias? Chicos, ¿están ahí? ¿Equidad e igualdad es lo mismo? No, no es lo mismo equidad que igualdad. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? Que en la equidad da, que en la equidad, eso digo, la equidad dan más al que necesita más. ¿Igualdad? Fuerte la igualdad. Pero equidad A ver, chicos, continuemos. Entonces, ¿equidad e igualdad es lo mismo? No. Equidad da lo que realmente se necesita. Igualdad, ¿qué es la igualdad? Todo por igual. Ya, no tomamos en cuenta, ¿verdad? Si lo necesita o no lo necesita. Bueno, hablamos también de la comunicación mediada, relaciones personales, el placer por aprender, ¿sí? Entonces, mire que cuando a nosotros nos gusta algo, obviamente lo aprendemos de mejor manera, ¿sí? Entonces, aquí existe la motivación,
todo lo que hemos venido hablando como tal. De todo lo que hemos hablado, chicos, a ver, ¿quién quiere dar un comentario general? Voluntario. O nombro. O nombro. A ver, Stalin Guamán. Sí, ¿Me escucha? Stalin. sí. A ver, de todo lo que hemos hablado en la clase del día de hoy, un comentario suyo, una conclusión, lo que usted entendió. Que es fundamental ya que se puede desenvolver por sí mismo en las prácticas educativas a través de estos medios tecnológicos. Ya. Nube. Nube. A ver, le escuchamos. Que como dijo, pues es fundamental De las para, teorías, ¿no? para así poder aprender. Específicamente de las teorías que hemos estado hablando. ¿Qué podemos decir de estas teorías? ¿Hay similitudes? ¿De qué nos hablan estas teorías? De la autonomía. Ya, ¿y qué es la autonomía? ¿Qué tiene que ver con la educación a distancia la autonomía? A ver, ¿le escuchamos, Nube? Nosotros somos los que estudiamos por nuestra propia cuenta. ¿Pero qué significa por su propia cuenta? ¿Será que siempre está solo? No, porque también necesitamos del docente que nos enseñe. Ya. A ver, Patricia. Patricia. Patricia Pacas. ¿No está? Alexis. Alexis. Dígame. A ver, su comentario, Alexis, que- sobre la clase del día de hoy, sobre las teorías que sustentan la educación a distancia. Pues mi opinión sería que son bastantes prácticas, ya que, como usted nos dijo, ahorita la educación a distancia nos hace personas como que más independientes para nosotros también tener conocimientos y ir autoeducándonos y eso. Listo. Bueno, aquí encontramos en cambio ya las conclusiones, ¿no? ¿A dónde llegamos con el análisis de esta temática? Es imprescindible conocer las bases teóricas de la enseñanza a distancia para poder identificar y entender el modelo educativo que desde hace años está cambiando la visión del mundo hacia las formas de educación que deben implantar hoy en día. ¿Sí? Hay que resaltar que todas las teorías que se exponen
coinciden en que los elementos centrales de todo proceso, ¿cuáles son? El estudiante, el docente y los recursos. Entonces, las teorías planteadas nos hablan del estudiante, del docente, de los recursos, inclusive de las instituciones. Todas las teorías insisten en la combinación de tres ejes fundamentales: el estudiante, el docente y los recursos. La separación entre el estudiante y el docente fomenta obviamente la autonomía, ¿sí? Que es el punto de partida para dichas teorías. Las interacciones tienen que ser idénticas a las que se llevan a cabo presencialmente. Recordemos que no por estar en una modalidad de educación a distancia, no voy a recibir o no voy a obtener los mismos resultados de aprendizaje, no. Se trata de que igual sea una educación de calidad, donde se adquiera los mismos conocimientos y los mismos resultados de aprendizaje. El estudiante a distancia debe ser responsable de su aprendizaje. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿no? Y lo hemos venido insistiendo. El estudiante es el protagonista de su propio conocimiento, de su propio aprendizaje. Y es el responsable directo de su aprendizaje como tal. ¿Sí? No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda sobre la temática planteada. Mire, bueno, aquí en la presentación igual al final se les ha dejado una bibliografía, ¿no? Para que usted pueda fomentar o pueda afianzar los conocimientos que va adquiriendo en la temática del día de hoy. Tenemos por un lado un libro, ¿sí? De García Aretio. También encontramos un video, Teorías de la Enseñanza a Distancia, del doctor, bueno, de este autor. Y también encontramos Bases, Tendencias y Futuro de la Educación a Distancia, ¿sí? También es un pequeño video, ¿no? Al cual yo le invito a que usted analice, lo reflexione, lo interprete, de manera que pueda afianzar sus conocimientos. No sé si tienen tal vez alguna inquietud sobre esta temática. Les recuerdo que todos los recursos están disponibles en la plataforma virtual, ¿no? Todos los elementos, inclusive los videos de las clases, ¿sí? ¿Tienen tal vez alguna inquietud? Nada, todo claro. ¿Alguien tal vez que tenga algo que comentar? Bueno, en la plataforma virtual usted tiene una pequeña tarea, ¿sí? Entonces, obviamente es relacionado sobre la temática que hemos analizado, no sobre las teorías de la educación a distancia como tal. Por favor, revisar y realizar la tarea en el tiempo dispuesto para realizarla.